El leucotrieno A4 va a estimularse a los otros tres. Yo les llamo los tres carnales para memorizármelo. Va a estar estimulando al C4, va a estar estimulando al D4 y va a estar estimulando al E4. Esos tres son como los tres carnales como que ustedes tienen ahí, que básicamente esos tres se caracterizan por algo en particular. Estos tres son los que estimulan principalmente el proceso de asma, el leucotrieno C4, el D4 y el E4. Son los que generan que, por ejemplo, ustedes tienen aquí su pared bronquial y en su pared bronquial van a estar generando lo que es una broncoconstricción. Por eso son los que más se utilizan, por ejemplo, en los factores de asma, los leucotrienos C4, D4 y E4, que generan una broncoconstricción. También están actuando a nivel de los vasos sanguíneos y van a estar generando una vasoconstricción. Pero un factor de los más importantes que tienen estos es que van a estar generando un aumento de la permeabilidad vascular. Aquí es lo que normalmente se podrían llegar a confundir, porque están viendo, por ejemplo, que causa una vasoconstricción, o es como lo que tiene diferente los leucotrienos, que causan una vasoconstricción, pero también causan un aumento de la permeabilidad vascular. Entonces no se dejen guiar con que la vasodilatación siempre va ligada a un aumento de la permeabilidad vascular. En este caso, con estos leucotrienos que generan una vasoconstricción, ustedes tienen un aumento de la permeabilidad vascular. Son de los principales que se llegan a mencionar dentro del aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, por ahí nosotros nos quedamos con eso. El HPIT, ese ácido, va a estar estimulando otra lipoxigenasa. Ya no va a ser la 5-lipoxigenasa, ya va a ser la 12-lipoxigenasa. Yo no sé si el examen lo hace ver o si lo hace alguien más, pero si se ponen muy mamones, ¿de qué lipoxigenasa vienen las lipoxinas? Pues va a venir de la 12-lipoxigenasa. Y como tal, nosotros tenemos dos diferentes lipoxigenasas. Nosotros tenemos la lipoxigenasa, o se destacan pues las dos lipoxigenasas, la lipoxigenasa A4 y nosotros tenemos, qué pendejo, ¿por qué no me dicen? Ustedes están escuchando. Es lipoxina A4 Lipo- y B4. Ajá, lipoxina. ¿Por qué no me dicen, por favor? La lipoxina A4 y tenemos nosotros lo que es la lipoxina B4. Estas dos, esa sí puede ser pregunta neta que muy básica. ¿Cuáles son los factores derivados de la vía del ácido araquidónico que actúan como inhibidores de la inflamación, que actúan básicamente como factores antiinflamatorios que van a estar cesando el proceso de inflamación? Van a ser tanto la lipoxina A4 como la lipoxina B4. Son los dos factores antiinflamatorios que nosotros tenemos de la vía del ácido araquidónico. ¿Por qué? La lipoxina A4 y la lipoxina B4 también tienen un efecto sobre los neutrófilos. El efecto que tienen sobre los neutrófilos va a ser un factor inhibitorio. Van a estar inhibiendo la quimiotaxis, van a estar disminuyendo, van a estar reduciendo, se van a estar mamando la quimiotaxis, van a disminuir las especies reactivas de oxígeno y van a disminuir la presencia a nivel endotelial de las selectinas. Entonces va a estar chingándose básicamente este proceso que tienen los neutrófilos y las diferentes células del factor inflamatorio. Eso por parte de la vía de la lipoxigenasa. ¿Hay dudas con la lipoxigenasa, con leucotrienos, con lipoxinas? ¿O todo al 100? Ya para pasarnos a... Yo todo al 100. Va, entonces, ¿todo bien, Anaí, entonces? Va, que va. Muy bien. Va, entonces vámonos para COX como tal. Entonces ya hablamos nosotros de esa vía. Ahora vámonos con las vías del COX. Nosotros ya quedamos que tenemos dos ciclooxigenasas. La ciclooxigenasa 1, que es nuestra ciclooxigenasa que es a toda madre, que está normalmente en factores del metabolismo, en condiciones normales. Y la ciclooxigenasa 2, que únicamente está presente en los procesos inflamatorios, que normalmente es nuestra ciclooxigenasa mala. Entonces, ¿qué sucede con esta vía de la ciclooxigenasa? Nosotros vamos a tener que de la ciclooxigenasa, de estas dos ciclooxigenasas, va a estar derivando
Chance estos no son importantes que se los aprendan, la PGG2, si no me equivoco, y la PGH, ¿si son estos dos? Alguien que me corriga que se los haya aprendido o algo así. Creo que Correcto, eran no estos. sirven. No, esos ¿Tienes PGI2? no, es que Los PGH2. previos a las Estos son prostaglandinas. los precursores para poder ser las otras madres. Ajá, son los previos. Solo que no sé si sean esas dos letras, déjenme checar rápido. Sí son. En putiza porque me caga cometer errores. Ahí Así estas estás bien, son la güey. PGG2 a huevo y es la PGH. Cállate, güey, ya sabes que tengo como un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces van a estar teniendo ustedes esas dos de ahí. Entonces, esos son los precursores básicamente para que se estimulen las demás prostaglandinas. Ahora sí, las chingonas, las que nos van a estar importando. Entonces, nosotros tenemos una primer prostaglandina, que va a ser la PGI2, que también toma el nombre de prostaciclina. ¿Qué es lo importante de esta prostaciclina? Que si Vero se pone de mamadora nos puede llegar a preguntar dónde o cuál es el factor que estimula la liberación de la prostaciclina. La prostaciclina se va a estar estimulando a un nivel endotelial. Se va a estar estimulando a un nivel endotelial. Aquí me faltó a mí mencionarles que en qué células se estimula normalmente la vía de las lipooxigenasas. La vía de las lipooxigenasas normalmente se estimula en neutrófilos. En neutrófilos y células, pues células así como del sistema inmunológico. La prostaglandina 1 normalmente se estimula a nivel endotelial. ¿Por qué se caracteriza esta prostaciclina? Nosotros tenemos a nuestro vaso sanguíneo y nuestro vaso sanguíneo va a generar una vasodilatación. Nosotros tenemos la presente vasodilatación por parte de la prostaciclina. Y como tal, lo que sucede es que nosotros tenemos a unos amiguitos aquí, que son nuestras plaquetas. Y lo que sucede con estas plaquetas es que va a estar inhibiendo la adhesión plaquetaria. Son los dos factores que caracterizan en un inicio a la prostaciclina: la inhibición de la adhesión plaquetaria y la vasodilatación. Y hagan de cuenta que si nosotros observamos el siguiente derivado de esta vía, que es el tromboxano, el TBA2, TXA2. TBXA2. TAX2, ¿no? TXA2 sin la B. TXA2, perdón. ¿Cómo? TXA2. TXA2 sin la B. TXA2, ok, va. Es el TXA2, que es nuestro tromboxano A2. Como tal, este tromboxano A2 ya no va a ser secretado a nivel de la, si no me equivoco, la tromboxano sintasa o algo así. Lo importante es que esta chingadera, el tromboxano A2, es secretado a nivel plaquetario. Las plaquetas son las encargadas de secretar nuestro tromboxano A2. Como tal, nosotros vamos a estar teniendo entonces nuestro tromboxano A2, que es exactamente lo contrario a la prostaciclina. Si nosotros teníamos una vasodilatación, ahora vamos a tener nosotros una vasoconstricción y nosotros vamos a estar teniendo un aumento de la adhesión plaquetaria. Van a estar teniendo un aumento de la adhesión plaquetaria y van a estar teniendo una vasoconstricción. Esto ya no va a ser pregunta de examen, pero por eso saben ustedes que la prostaciclina I2 está estimulada normalmente por la COX-2. Entonces, lo que sucede normalmente al momento de que ustedes colocan un fármaco que es inhibidor de la COX-2, ustedes están inhibiendo directamente a la prostaciclina. Como están inhibiendo la prostaciclina, los tromboxanos tienen un aumento de su actividad y por eso al momento de que ustedes colocan como un fármaco, un inhibidor de la COX-2, ustedes tienen una estimulación del tromboxano, tienen una inhibición de la prostaciclina y puede llevar a la formación de trombos principalmente. Es uno de los factores de riesgo, por eso dicen que los inhibidores del COX-2 estimulan a la formación de trombos.
nosotros tenemos entonces esos, esos factores que son los más importantes dentro de la prostaciclina y el tromboxano A2. ¿Dudas o le seguimos? Entonces vamos a seguirle. Nosotros tenemos a su vez otras dos prostaglandinas, bueno, las que más se llegan a mencionar. Vamos a tener la PGE2 y tenemos la PGD2. La pinche prostaglandina que más nos pueden llegar a preguntar, o la más importante, la más mamadora, la más relevante es la prostaglandina E2. La prostaglandina E2 es la única, bueno, no es la única prostaglandina, es la única prostaglandina que te mencionan ahí en el Robbins que tiene la capacidad de estimular la fiebre. Y es la prostaglandina que va a estar generando una gran cantidad de dolor. Fue pregunta del departamental del año pasado. ¿Cuál es la prostaglandina que tiene una capacidad de estimular el factor de fiebre? Es la prostaglandina E2 y es la que tiene un mayor efecto de dolor. Pero como tal, estas dos cumplen con la misma función, que va a ser una función entonces de estimulación de un aumento de la quimiotaxis. También van a estar estimulando lo que es la quimiotaxis. Van a estar estimulando lo que es la permeabilidad vascular y van a estar estimulando lo que es la vasodilatación. Entonces, ¿qué factores hemos visto hasta ahorita? ¿Cuáles son los factores, por ejemplo, que se ven estimulados en el aumento de la quimiotaxis? Mi amor Yair, tú me vas a responder. ¿Qué factores hemos visto hasta ahorita que aumentan la quimiotaxis? Es el leucotrieno B4. ¿Ok? ¿Y qué otros entonces? No sé, güey. ¿Cuál es más? Entonces, La PG. PG2 y la PG2. PGD2. Se dice que principalmente es la PGD2. Si nos llegan a preguntar únicamente por una prostaglandina que estimula la quimiotaxis, es la PGD2, la que más va a estar estimulando la quimiotaxis. ¿Qué factores van a estar inhibiendo el factor de la quimiotaxis? ¿Cuáles son los inhibidores? Las dos lipoxinas, tanto la A4 como la lipoxina B4. Ustedes ya tienen aquí los factores que estimulan la quimiotaxis. ¿Qué factores vimos nosotros ahorita en la vía del ácido araquidónico que están estimulando la vasodilatación? Quien quiera, rífese. No levante la mano. No, somos nosotros. Era la prostaciclina, que era como PG y 1,2, ¿sí, no? Ajá. PGE1. La PGE2. Ajá. Ajá. Y la PGD2. Ajá. Ok. ¿Y de la vía de las ciclooxigenasas tenemos alguno que aumente la vasodilatación? ¿De las lipoxigenasas? No. Únicamente tenemos las prostaglandinas. ¿Y qué factores están estimulando una vasoconstricción? A ver, Leslie, aviéntatelos. ¿Qué factores estimulan la vasoconstricción? De los que hemos visto hasta ahorita. ¿No? A ver, pues vamos a ver. ¿Sí? Bueno, ¿se me trabó? ¿Se me No, trabó? no, ya te escuchas. A ver, ¿cuáles Ah, estimulan la había dicho el leucotrino A4. Los tres carnales. Eran el C4, D4 y E4. Sí, es cierto. C4, D4 y E4. Nuestros leucotrienos van a estar estimulando una vasoconstricción. ¿Y qué otro factor estimula la vasoconstricción? Ok, tromboxano, sí, me va a esta jalada. Tromboxano A2. Son los cuatro factores como tal que van a estar participando en vasodilatación y en vasoconstricción. Tú mismo, Ángel, ¿cuáles estimulan el aumento de la permeabilidad vascular de esta vía? Ok, Los hermanos. los tres carnales. ¿Y qué otros? Las prostaglandinas D2 y las prostaglandinas E2 son los que estimulan de esta vía lo que es la permeabilidad vascular.
Entonces ya con esto tenemos vía del ácido araquídeo, amigo. Ya se la mamaron, ya tenemos quimiotaxis, vasoconstricción y efectos de permeabilidad vascular. Dentro de otros factores otros mediadores químicos importantes son las aminas vasoactivas. Dentro de las aminas vasoactivas, solamente se nos mencionan a dos aminas vasoactivas, lo que es la histamina y lo que va a ser la 5-hidroxitriptamina. Serotonina. Bueno, Che mamador. lo que es la serotonina y la histamina, que estimula a la histamina. La histamina, nosotros ya les dije yo, que es una que nosotros encontramos a nivel intracelular dentro de las plaquetas, y es que nosotros también la vamos a estar encontrando dentro de nuestras células cebadas o dentro de nuestros mastocitos, que van a estar conteniendo obviamente todos los gránulos de histamina. No sé si lo llegan a preguntar, no creo que lo pregunten. ¿Dónde actúa principalmente la histamina? Nosotros tenemos a nivel de la pared endotelial 4 diferentes tipos de receptores de histamina y pues la verita nos menciona únicamente uno importante que son los receptores H1. H2. H1 es donde actúa normalmente. La histamina actúa a nivel de los... Habían dicho H2, ¿no? Bueno, que yo me acuerde. No, es H1. ¿Sí? También mencionó las 4, 1, 2, 3, 4, pero la que actúa a nivel del endotelio es la H1. H2 creo que es a nivel farmacológico, pero igual ahorita checamos al final. En mucosa gástrica y en útero. Aquí lo tengo. Va. Ay, hijo de tu chingada madre, andas, cabrón. Ah, sí, cierto que nos Y no dijo estudió, ¿eh? lo de los demás, que H3 era en hígado y en pulmón y que la 4 todavía no sabían dónde. Sí, ya me acuerdo. Digamos que el importante ahorita para la inflamación es el H1, que actúa a nivel endotelial. Che, ¿para qué estás aquí si ya te lo sabes, padre? Vamos a observar entonces, ¿qué es lo que estimula la histamina? Todos los procesos de lesión que ya observamos, que la desgranulación, que el reconocimiento, todo eso estimula la histamina. Vamos a ir viendo factores de complemento para no verlos todos de putazo. ¿Cuáles son los factores del complemento que estimulan a esto? Son las conocidas anafilotoxinas. Las anafilotoxinas son los factores del complemento que tienen una capacidad de estimulación de la histamina. Las anafilotoxinas se las presentan en su tablita del Robbins, son principalmente lo que es la C5A y la C3A. Si ustedes quieren checar en libros de inmunología como es el CUBI creo que se llama, también les menciona la C4A. Esos tres, C4A, C3A y C5A, son las anafilotoxinas. Qué chingada madre con esto de las llamadas. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Sí, güey. Sí. Pero esto es mi... Perdón, listo, aquí estamos. Estas son las anafilotoxinas. C5A, C3A y C4A son las que estimulan a la histamina. También tenemos otras inmunoglobulinas, como es la inmunoglobulina E. Eso ya lo van a ver luego. La inmunoglobulina E tiene una capacidad de actuar sobre el mastocito para estar estimulando su desgranulación. Son los dos factores principales que estimulan a la histamina. Estos factores del complemento y la inmunoglobulina E. No se los diría si no viniera en el Robbins. Y lo que es la 5-hidroxitriptamina es algo curioso, no tiene un efecto vasodilatador. Bueno, ¿qué efecto tiene la histamina? No se los mencioné. La histamina tiene un efecto vasodilatador y tiene un efecto que aumenta la permeabilidad vascular. Uno pensaría que la serotonina también tiene un efecto vasodilatador. La serotonina tiene un efecto vasoconstrictor, pero sí tiene un efecto que aumenta la permeabilidad vascular. Y es lo único que nos llegan a mencionar de la serotonina. Lo importante es que son factores que van a aumentar la permeabilidad vascular, tanto la histamina como la hidroxitriptamina o como la serotonina. Eso por parte de las aminas vasoactivas. Hasta ahí, pedos, ¿todo bien? ¿Todo perfecto? Entonces, ¿qué sigue? Vía del complemento.
Pues la vía de complemento, en realidad lo que sucede en el Robbins es que la vía de complemento te la resume, porque la vía de complemento pues en realidad es mucho más larga. Entonces nosotros tenemos tres tipos de vías. Tenemos la vía clásica, tenemos la vía alterna y tenemos la vía de la lectina. ¿Cuál es el factor central de las tres vías? Pues no tiene caso que les explique todas las vías porque está de vías se puede aventar nada más 1 hora de explicación. Entonces vámonos al factor clave. Las tres vías van a estar centrándose en un factor común, pero las tres vías se van a estar estimulando por factores diferentes. La vía clásica se estimula normalmente por inmunoglobulinas, por lo que es la inmunoglobulina M y por lo que es la inmunoglobulina G. Las dos asocian con la que son las que nosotros vimos hoy en toxoplasmosis. La inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, así como los inmunocomplejos, tienen una capacidad de activar la vía clásica. ¿Qué es lo que te activa normalmente a la vía alterna? Ya pueden ser otros factores, no necesariamente los inmunocomplejos. Por ejemplo, la LPS que veíamos en hepatopatía alcohólica, este factor endógeno, que es los lipopolisacáridos, tienen la capacidad de estar activando esta vía. Ciertos anticuerpos van a tener la capacidad de estar activando esta vía. Ciertas bacterias van a tener la capacidad de activar esta vía. Chequen ustedes que su vía clásica únicamente se ve activada por inmunoglobulina G y por inmunocomplejos. En la vía alterna ya tienen ustedes la LPS, este factor endógeno que vimos en hepatitis alcohólica, los anticuerpos y aparte cierta cantidad de bacterias. Y lo que normalmente les activa a la vía de la lectina, hagan de cuenta que la vía de la lectina actúa por, así como pequeña para no meterme muy de lleno, actúa por una proteína que no me acuerdo si era Vamos a checar si puede ser la MPS o la MBS. ¿Alguien se lo sabe? MBL. No, es con ese. ¿ML seguro? MBL. MBL. De Va. manosa, pues. Es la De manosa, MBN, ananas. que son los receptores de una manosa. Hagan de cuenta que estos interactúan con dos proteínas, que son las proteínas MASP1 y que son las proteínas MASP2. Y esto genera un factor que se conoce como el factor de el complejo C1 activado. Esto como tal ya es de la vía. ¿Qué es lo importante? Que como son receptores de unión los receptores de lectina, va a estar actuando principalmente sobre la pared celular de las bacterias. Ustedes tienen aquí su bacteria y su bacteria tiene su pared celular y entonces va a estar captando lo que es esta MBL va a estar captando la pared celular de la bacteria. Entonces la vía de la lectina es normalmente la que se ve estimulada al momento de que se encuentra con alguna bacteria. Las tres vías confluyen en una vía común, esa ya se la saben, ya la dominan, que es la vía de la C. Ustedes tienen aquí una proteína que va a ser su C3b. La C3b se fragmenta en dos pequeñas porciones, una porción grandota que va a formar su porción B y una porción chiquita que va a formar su porción A. La que se utiliza normalmente es la C3b. Entonces, esta C3b tiene la capacidad de estar generando diferentes efectos. El más importante es el de que la C3b, uniéndose a otros inmunocomplejos, va a estar formando lo que es la C4b2a3b. C4b2a3b. Tiene la capacidad de estar actuando sobre la convertasa 5, tiene la capacidad de estar actuando sobre el inmunocomplejo 5, junto a otras proteínas. Se forman un complejo que se conoce como C4b 2A, 3B. Este 3B puede estar interactuando con este complejo para formar algo que se conoce como la convertasa 5, que tiene la capacidad de chingarte a la 5, de fragmentártela, de hacerte una pixita básicamente aquí, y estar utilizando este fragmento grandote. Los fragmentos grandotes siempre son B y los fragmentos chiquitos siempre son A. Estar utilizando lo que es la C5B y esta C5b como tal, estar interactuando con el factor 6, 7, 8, 9, para estar formando, ¿cómo se llama? Esta chulada de aquí. Macro. El complejo de ataque de membrana.
¿va? Eso es lo principal. Pero hagan de cuenta que de toda la vía del complemento se van fragmentando un chingo de circulitos, se van rompiendo un chingo de proteínas y te van quedando como residuos. ¿Cuáles son los residuos importantes que se nos mencionan ahí en el Robbins producto? Además, nosotros tenemos una respuesta por parte del MAC, que va a ser nuestro complejo de ataque de membrana. Nosotros también vamos a estar teniendo las inmuno, C4, C5 y C3A, estas que eran nuestras anafilotoxinas, que quedamos que estimulaban a la histamina y por tanto van a causar una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad vascular. Pero también tenemos otros productos aquí, que son los C4B y C5B. C4B y C5B van a hacer que nuestra bacteria parezca, ¿quién nos dibujó esta mamada en una clase? No me acuerdo. Una Que cereza, un pastel. de parezca cereza. un pinche pastel. Son las conocidas, las famosísimas opsoninas, la C4B y la C5B, que van a estar facilitando que nuestros macrófagos pues lleven a cabo su proceso de fagocitosis. Esas son las importantes. C4B y C5B que forman las opsoninas. C3, 4 y C5A que forman las anafilotoxinas y el complejo de ataque de membrana. Son los tres factores por los cuales actúa la vía de complemento, que creamos que se encontraba a nivel intravascular. ¿Pedos hasta aquí? También C3B y la hemoglobina ya actúan como opsoninas. C3B. Entonces aquí yo tengo un Sí. error porque solamente son dos opsoninas. Son 3B y C5B. ¿Nadie tiene su Robin? ¿Pedí que cheque? C3B sí es. Más bien, en vez de la hemoglobina, perdón, es la hemoglobina G. Sí, es que te estoy metiendo con el puto libro de inmuno. Sí, perdóname la vida. Lo importante es El estas Kobe tres. Bryant. Si quieres, presenta pantalla tuya, Ir, tú que sí le sabes. No mames, vato. El C3B es lo importante de la opsonina. Y también, sí, también dijiste la inmunoglobulina, ¿eh? También puede actuar como una opsonina. Pero esa pues ya no No, forma parte de la esa es vía G. de... Jejeje. Pero esta ya no actúa como parte de la vía del complemento, puto. Aquí estamos viendo complemento. Cállate, cállate. Pero está bien, sí. También la No seas inmunoglobulina. presumido, Yair, ¿eh? No te quieras pasarte listo. Sí, hay que vernos Todavía hay que te exquisitos. recibimos en la sección 1. Oh, ya avienten la Me pedrada. rogaste, güey, por venirte a la sección. Ya avienten la pedrada, pues. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya se sabe en cascada de coagulación, supongo, ¿no? No, güey, pues para eso vine yo. No mames. Ándale. Yo vine aquí por lo de complemento y lo de cascada de coagulación, porque no hay videos chidos y no entendí nada del libro, güey. A ver, nosotros tenemos dos vías de cascada de coagulación. Tenemos la vía intrínseca, que normalmente es una vía menos utilizada. Hagan de cuenta que la vía intrínseca normalmente actúa cuando nosotros tenemos las patologías, ¿no? ¿Cómo se llaman? Donde se afectan los factores de la coagulación asociados con ¿cómo se llaman esas mamadas? Espera un poquito. Los factores antihemofílicos. Es donde actúan aquí las patologías de hemofilia normalmente. Cuando ustedes ven que se les putea la vía intrínseca, es donde actúan principalmente los factores hemofílicos. Cuando tienen ustedes un daño a la sangre, no propiamente al tejido. La vía intrínseca se activa principalmente por un daño a la sangre, no al tejido. Por eso es intrínseca. Y normalmente es menos utilizada esta vía intrínseca, solamente casi en factores patológicos, que la vía extrínseca. La vía extrínseca es la vía más común, es la que se da normalmente por un daño tisular. Entonces, nosotros como tal vamos a estar teniendo esta vía intrínseca. La vía intrínseca pues se va a estar activando. El factor desencadenante o el factor inicial de nuestra vía intrínseca es nuestro factor 12 de la coagulación, también conocido como el poderosísimo factor de Hageman. Este es un factor importante porque no únicamente va a ser el desencadenante de la vía intrínseca, no es únicamente el factor inicial de la vía intrínseca,
sino que si ustedes se acuerdan, este factor 12 también va a estar estimulando a la vía de las cininas para formar lo que es la bradicinina. Eso sí que ahorita les enseño, pero este factor de Hagemann es el que niega la vía intrínseca. Hagan de cuenta que ustedes pasan del 12 al 11, que es el factor antihemofílico, ahora sí, tipo C. Nos ¿Estás escribiendo, saltamos. güey? ¿Mande? ¿Estás escribiendo? Sí, ¿por qué? Yo no veo. ¿Ustedes ven? Sí. Yo sí. Es tu puto. La vía intrínseca, 12, falta no sé qué y factor antihemofílico C. Se salió, le está fallando el internet. Por andar de Ya mamado. volví, gracias. Entonces tenemos aquí el factor antihemofílico tipo C. Hagan de cuenta que aquí lo que sucede. Sácate tu puto epónimo si quieres, yo te lo estoy explicando aquí, simple. Es más fácil, es mejor que te lo aprendas como antihemofílicos, porque ahí vas a saber cuando tú tienes una hemofilia tipo C, B y ya. También hay. Entonces vamos a darle. Hagan de cuenta que ustedes dentro de este proceso, aquí tienen ustedes un proceso intermedio entre el factor 12 y el factor 11. Ahorita lo vamos a estar viendo. Hagan de cuenta que su 10 vale verga. Se saltan al 10. El 10 aquí de momento, mamó. Se saltan al 10 y pasa de repente al factor de coagulación, que va a ser su factor número 9. Y de aquí pues nada más es irse como en cadenita. Si el de arriba era tipo C, este va a ser el antihemofílico tipo B. Y del 9 se va a estar saltando al factor 8 de la coagulación, que va a ser nuestro factor igualmente antihemofílico tipo A. Por eso se aprende en putiza esta vía, porque pues no mames, tipo C, tipo B y tipo A, nada más te vas como en sentido contrario y ya tienen los tres. Y se acuerdan de que el 10 mamó, porque luego el 10 va a aparecer mágicamente por aquí, como por arte de magia, que va a ser nuestro factor de... ¿cómo se llama este güey? El Stuart Powell. No me acuerdo cómo se escribe, es el de Stuart Powell, este pinche factor de coagulación. Es el factor de Stuart Powell. Y es en este punto donde va a comenzar la vía común. Ustedes acá tenían una vía individual entre ambas y es en este punto donde se topan con el factor 10 de coagulación que comienza la vía común. El factor extrínseco es muy fácil. Acuérdense de mi mnemotecnia que es 10. Ustedes inician con el factor 3 y le suman el factor 7 y les da como resultado 10. No mames, estas mnemotecnias no se las encuentran en ningún lado. Ustedes tienen que va a iniciar con el factor 3. Se capta un daño tisular. El daño tisular va a estar estimulando a nuestro factor 3 de la coagulación. El factor 3 de la coagulación tiene el nombre de tromboplastina tisular. El factor 3 va a estar estimulando al factor 7 de la coagulación. Ahí tienen su puta mnemotecnia, y por eso le sale el 10. Y esta se va a conocer como la proconvertina, ¿va? Y este va a estar estimulando también al 10. Y de ahí va a estar saliendo entonces su vía común. Ustedes como tal ahí tienen el inicio tanto de vía intrínseca como de la vía extrínseca de la coagulación. A ver, espera un poquito, redimensiono esta mamada y ya. Y ustedes van a estar teniendo ahí como resultado su vía común, que va a estar con el factor 10 de la coagulación. ¿Algún pedo aquí? No, todo bien. Yo sé que les gusta esta mnemotecnia del 3 más 7, 10, porque no me Ah, ya sé. Casi nunca se olvida. O por ejemplo, que aquí se van como cadenita, CBA, también se les memoriza en chinga. Rápido, rápido, rápido. Entonces aquí tienen ustedes su vía activa. Ambas vías de la coagulación van a pasar a la vía común. La vía común va a pasar del factor 10 de la coagulación a activar. ¿Qué factor, Ángela? A ver, tú que andas tan perro. ¿Qué factor te activa el 10? Ahorita nos metemos a eso. ¿Qué factor te activa? ¿Cómo tienes tan buena memoria si te drogas, Ángel? Si te metes crico, güey, ¿cómo sabes? Sí. No sé cómo vergas le haces, pero bueno, vamos a darle.
El factor que nos dijo este tipazo de aquí es el factor 5 de la coagulación, que como tal es el factor conocido como la proacelerina. Lo único que hace es acelerar el proceso, como su nombre lo dice. Ay, qué mamada, pues sí, pero sí va a estar haciendo esto, va a estar acelerando el proceso de activación del factor 2 por 5, 10. Ya, güey, eres un pendejo, Yair. Deja de tus mamadas. Me encantó tu mnemotecnia, güey, sí. Está buenísimo, está buenísimo. Está buenísimo, me encantó. Aquí tiene usted su protrombina, que va a estar interactuando con el factor 5 para formar el factor. Oh, no mames, me encantó, Yair. Ya tenemos dos dieces. Tenemos un 10 de la vía extrínseca y tenemos un 10 del factor 2 con el factor 5 para dar también el 10. No, pues ya con eso te mamaste. Entonces nosotros tenemos que nuestro factor 10 va a estar estimulando a nuestro factor 2 y esto va a estar mediado por la preacelerina. Este factor 2 es conocida como la protrombina. Aquí viene casi lo más importante del ciclo. Al momento de que ustedes tienen aquí su protrombina, que es la forma inactiva, va a pasar a la forma activa, que va a ser la trombina. La trombina va a actuar sobre el fibrinógeno, que es el factor ¿qué? 1. 1. Correcto, es el factor 1, y va a estar estimulando la formación de una red de fibrina. Pero para que su red de fibrina quede mamona, tenemos un factor de coagulación que le mete pegamento, que es el factor 13 de la coagulación, que va a estar exactamente por aquí, que es el factor regulador de la fibrina. Va a estar interactuando aquí para darle básicamente sostén a su red de fibrina. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que no sé por qué chingados nos metieron cascada de coagulación en inflamación. Lo único importante es que los factores como por ejemplo son el fibrinógeno o como por ejemplo son la protrombina, son factores estimulantes también, si no me equivoco, de la permeabilidad vascular. Nada más por esas mamás nos metieron cascada de coagulación. Pero esa es la cascada de la coagulación, así lo más importante pues de la cascada de la coagulación. ¿Cuáles son los factores dependientes de la vitamina K? Pregunta que yo fallé en su puto momento. 1972, 1972. El hígado se descubrió en 1972 porque se Fíjense de sus mamadas. metabolizan en el hígado. 27.910. ¿Qué es 1972? 1970, el hígado se descubrió en 1972. Así. No me gustó, güey. 27.910. No mames, eso es mamada, güey. El factor 2, 7, 9 y 10 son los factores dependientes de la vitamina K. Y tienen ahí ustedes su cascada de la coagulación. Hagan de cuenta que también tenemos un factor de la coagulación, que este factor neta a mí me mama. Es el factor que nosotros tenemos a nivel endotelial. Ustedes tienen aquí a nivel endotelial un pequeño factorcito de la coagulación. Ustedes tienen aquí unos cuerpitos muy chulos. No sé si te acuerdas, Oliver, que en primero me dijiste, es paja, güey. ¿Por qué estudias paja? Pues aquí está tu puta paja, Oliver. Paja. Aquí tienen a nivel endotelial, ustedes unos cuerpos muy chulos que se llaman los cuerpos de Weibel-Palade. Al momento de que nosotros tenemos una activación endotelial, esta activación endotelial va a estar estimulando que del endotelio salgan los cuerpos de Weibel-Palade. Los cuerpos de Weibel-Palade son importantes porque tienen la capacidad de activar dos cosas. A nivel endotelial van a estar estimulando unos receptores aquí que van a mediar el rotamiento, que son los factores conocidos como la selectina P. De aquí sale la selectina P que ustedes tienen a nivel endotelial para el rodamiento de los cuerpos de Weibel-Palade. Y va a estar secretando también el factor 8 de la coagulación, que es el factor de von Willebrand. Si nos llega a preguntar la Mai, que le gustó un chingo esa pregunta, ya lo hizo como 2 veces. ¿De dónde viene el único factor que no es secretado por el hígado? Del endotelio, de los cuerpos de Weber-Palade y ese factor número 8 de la coagulación. Y ya solo falta de las cininas ya para mamar esto. Nosotros tenemos que la vía de la extrínseca activaba acá al factor de Hashman. El factor de Hashman va a estar actuando sobre unas proteínas que se llaman los cininógenos de bajo peso molecular. Eso ya no es tan importante. Nada más hagan de cuenta que ustedes tienen que el factor 12 va a estar estimulando una sustancia conocida como la precalicreína, que va a estar estimulando a la
creína que va a actuar sobre el cininógeno de vasopeso molecular para la formación de la bradicinina. Bradicinina que tiene funciones, ya sabemos nosotros, que para la estimulación del dolor, para una vasodilatación y para un aumento de la permeabilidad vascular. Si no me equivoco, te dice que es más fuerte el efecto de la permeabilidad vascular que el de la histamina. Si no me equivoco, el de la bradicinina. ¿Y cuál es el factor que acaba con todo el proceso de inflamación aguda? Ese viene hasta la partecita, hasta el capítulo de atrás. Tenemos dos factores que van a cesar con la... Me los aprendí por si los llegaban a preguntar. ¿Cuáles son los factores que terminan, que llevan al final de nuestro proceso de inflamación aguda? Tenemos lo que es la interleucina 10 y tenemos el factor TGB. Son los dos factores que van a estar llevando a terminar el proceso de inflamación. Ya se saben todas las mamadas de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, ¿no? 1. Todo lo que estimulan. Ah, ¿se acuerdan que preguntaron ayer, May? Espérense, pues cuéntense un chiste o algo, ya me cansé. Bueno, no, vamos a seguirle. No saques mamadas, cuéntame un chiste, güey, para relajarme en lo que... Bueno, ya vamos a darle en putiza. Hagan de cuenta que los factores que nosotros tenemos liberados por acá... Bueno, ustedes tienen unos factores que son dos factores muy importantes, que son el factor, ya saben estas mamadas, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1. ¿Qué vamos a estar destacando nosotros de estos dos factores? El factor, la interleucina 1, a diferencia del factor de necrosis tumoral, también es estimulada a nivel endotelial. Ahí tienen una diferencia clave. Ya no nos va a ver lo clave. Tiene una activación a nivel endotelial también la interleucina 1. Por eso es que la interleucina 1 se ve estimulada en los procesos avasculares, en las zonas avasculares, por la vía del inflamasoma. Porque como tal, la interleucina 1 puede ser estimulada a nivel endotelial. A nivel básicamente, no endotelial propiamente, sino más como a un nivel tisular, a nivel de los tejidos. No es endotelial, perdónenme la vida, es a nivel epitelial. Los tejidos epiteliales, que son los que carecen de vascularización, pueden estar estimulando a la interleucina 1. Por eso la interleucina 1 actúa dentro de la vía de inflamasoma y puede estar funcionando básicamente dentro de los tejidos avasculares. Entonces, ¿qué son las diferencias que nosotros nos vamos a estar encontrando por aquí? Ambos van a estar actuando, ¿cómo dijo la mamona de May? A nivel de la lámina terminal del órgano vascular del hipotálamo. No mames. Actúa a nivel del hipotálamo. Ustedes tienen por acá su pinche, imagínense que está su pinche hipotálamo acá, el ojito del gallo. Actúa a nivel del hipotálamo, más o menos a este nivel va a estar actuando estos dos factores de la lámina terminal del órgano vascular del hipotálamo. ¿Para qué? Para estar estimulando nuestro proceso de la fiebre. Y Mai hizo una pregunta en la clase de patopatía alcohólica, creo que se la hizo a Sid. ¿Cuál es la función de la interleucina 6? La interleucina 6, como que me la desprecian mucho. Hagan de cuenta que estos dos güeyes ya saben que siempre actúan juntos. El factor de necrosis tumoral, interleucina 1. Factor de necrosis tumoral, interleucina 1. El factor, esta interleucina 6, es como el compa al que no quieren en la peda, el compa al que hacen atrás, el compa con el que no se hablan. Es como, por ejemplo, que estos dos güeyes son la pareja y la pinche interleucina 6 es como el compa que acompañó a la pareja a la cita, a la comida, el amigo, el mal tercio. Porque la interleucina 6 también participa en los fenómenos de activación de la fiebre, también participa en los fenómenos de activación de la médula ósea para el reclutamiento leucocítico y también participa a nivel hepático para la liberación de las proteínas inflamatorias a nivel agudo. Es como el compa al que no pelan, pero que participa en las mismas funciones que el factor de necrosis tumoral. Se dice que la interleucina 6 es un factor que actúa a nivel sistémico y que también tiene capacidad de actuar a nivel local. Es uno de los principales
que participa también en lo que es la caquexia, que al momento de que tú tienes un fenómeno inflamatorio, se te quita el hambre. Es la importancia de la interleucina 6. Como última diferencia, ya para irme a descansar un rato, nosotros tenemos, ¿cuáles son los factores inflamatorios que nosotros tenemos? Estas cininas a nivel de la inflamación aguda, nosotros tenemos factores en inflamación aguda y también tenemos factores en la inflamación crónica. En la inflamación aguda nosotros tenemos participando al poderosísimo factor de necrosis tumoral alfa. Nosotros tenemos participando a nuestra interleucina 1. Nosotros tenemos participando a nuestra factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, a nuestra interleucina 6 y nosotros tenemos participando a nuestra TH17. Esta también la desprecian muchos. Esta es una mamada, pero pues te la mencionan ahí. Sirve para activar el reclutamiento de linfocitos. Estas son las 4 que nosotros nos encontramos a nivel de inflamación aguda. A nivel de inflamación crónica nos encontramos únicamente con 3, que son los siguientes. Nosotros nos encontramos con la TH17, como que aparece de colado este cabrón y aparece tanto en el agudo como en el crónico. En el IFN gamma, en el interferón, también para el reclutamiento leucocítico. Y tenemos por último a la interleucina 12. Creo que era la 12. Sí. No, pero es la 12. Y ahí están las principales cininas. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Que sí estabas bien, güey. Si ya te lo estudiaste, ¿para qué estás aquí, güey? Ya, cállate, vete a dormir. Cállate. Y es todo básicamente de mediadores de la inflamación. Acuérdense de los que terminan el pinche proceso. Son la interleucina 10 y es el TGF beta. Y listo. Es lo más importante. ¿Ya ahí tuvieron alguna duda o algo? Ya, para con tus mamadas. Sí, pero es todo lo de mediadores de la inflamación. Ya se pueden ir a descansar. Por Oye, eso te conectaste aquí también. ¿cómo? Depende. Me faltan todas las enfermedades. No puede ser posible. ¿Quién ya estudió las enfermedades, aparte de CAS? Todavía me falta. Sí, pero llevas como 3. Hepatopatía alcohólica está en corto, loco. Esa la traemos fresca. Y pielonefritis, más o menos la traemos fresca. Nomás hay que repasar apendicitis y la de la vesícula. Y yo expuse apendicitis, entonces ya con ese momento. ¿En qué tipo de...? A ver, espérame, déjame recordar. ¿Y los demás cómo van? Leslie, Anaí, Alondra. Pues yo sí es lo que más he estado como que estudiando últimamente, como que fue el tema que más me gusta. ¿Patopatía? Ajá. Estuvo padre, eso me gustó mucho. Es que a mí me llamó la atención desde que vimos, bueno, los que se conectaron en lo del curso de neurociencias, lo de encefalopatía hepática y todo eso, como que desde ahí me empezó a llamar la atención ese tema. Y esa fue bueno, A ver, Diego, te tengo una pregunta. la de encefalopatía hepática fue hace un chingo, sí me acuerdo. De hecho, todo lo que vimos ahorita, o sea, lo de la cirrosis, la hepatitis y todo eso, puede desencadenar la encefalopatía hepática. Y por eso lo volví a ver. Sí, yo me acuerdo cuando estaba en esa pinche conferencia en el café. Sí, y de hecho, hasta creí que, bueno, es que ayer creo que fue cuando lo volví a poner para ver, para repasar. Y fue casi todo lo que dijeron Mai y ellos. Creo que hasta eran las mismas diapositivas y yo así. No, sí, la neta estuvo padre. Y luego conectando todo. ¿Qué quieres decir, Oliver? ¿Puedes participar? Ya me mandaron los 8 minutos de resumen de la reunión de hoy, bro. ¿Quieren que se los resuma? A ver. Nani o se sea, dio la tarea de resumírmelo. mientras No llegues, lo,
Tú los Chinga estabas. tu madre, Ay, vete a la verga. No, se los mandé a Naomi y le dije que ella los resumiera en lo que yo escuchaba lo de Diego. A Así ver, de importante eres,